Nosotros, los caníbales, un ensayo de Oriana Fallaci. Continuación. A pesar de los alabadísimos derechos humanos que no incluyen los de los que, como yo, van contrariamente a contracorriente, ni los derechos humanos de los niños, derechos violados con el lavado de cerebro en la escuela, los maltratos, los con secuestros, con asesinatos, a veces realizados por medeas que matan a sus propios hijos a martillazos o ahogándolos en las bañeras, en las piscinas, y eso sin contar con los niños abusados por los pederastas en los colegios y en las sacristías, o violados y estrangulados y después sepultados vivos como Jessica Lundman. ¿En qué queremos colocar también el holocausto de los embriones humanos en el que discutible elenco de un progreso que en el 99% de los casos se basa en éxitos de la tecnología o de la moral? Por lo que parece, sí. Y paciencia si éramos más avanzados, cuando éramos más ignorantes, más enfermos, más pobres o más humanos, para que la muerte de un hijo nacido o no nacido nos llenase de tristeza. Por Cristo, tiene razón Ratzinger. Gracias, santidad, por tener el coraje de llamar siempre al pan, pan y al vino, vino. Cuando escribe que el progreso no parió a un hombre mejor, a una sociedad mejor, y comienza a ser una amenaza para el género humano. Por lo que a la ciencia se refiere, Dios mío, desde joven me inclinaba ante la ciencia con la misma devoción que los musulmanes tienen con el Corán, con la misma obsequiosidad que sienten por Mahoma. Quería ser una científica y por eso me matriculé en medicina. Por lo demás, tengo por la ciencia un respeto instintivo, una pasión que ni siquiera los Frankenstein consiguen apagar. Y sería imbécil si negase que la humanidad ha evolucionado también gracias a ella. Incluso a mí me gustaría ir a la Luna o a Marte. Incluso me gustaría mucho más de lo que les gusta a los vanguardistas. También a mí me gusta utilizar el teléfono, la radio, el avión y la televisión. Y si por el momento sigo con vida, se lo debo a la medicina que, aun cuando a veces me hace sentir un embrión en el congelador o una cobaya a merced de un investigador, me curó y me cura, pero la ciencia es como el fuego. Puede hacer un gran bien o un gran mal. Como el fuego puede calentarte, desinfectarte, salvarte o bien incinerarte, destruirte. Como el fuego a menudo hace más mal que bien. Y la razón es precisamente que, como el fuego, no se plantea problemas morales. Para ella, todo lo que es posible es lícito. No se deja atrapar por la retórica.
La ciencia nunca tuvo escrúpulos ni remordimientos. Siempre se arrogó el derecho de hacer todo lo que quería hacer y que quiere hacer porque puede. Y al hacerlo, nunca se preguntó si era justo. Más aún, como una puta que vende su cuerpo, siempre se vendió al mejor postor. Siempre buscó los premios Nobel, su vanidad, su delirio de omnipotencia, su deseo de sustituir a la naturaleza. Ratzinger dice sustituir a Dios, y nunca tuvo en cuenta a sus víctimas. Ni siquiera las tenía en cuenta el sublime Leonardo da Vinci, que como pintor pintaba exquisitas Madonnas y exquisitas Mona Lisas y exquisitísimos señores con el armiño. Pero como científico ofrecía sus servicios a Ludovico Sforza y proyectaba máquinas de guerra entonces inimaginables, supercañones, supertanques, superhelicópteros para bombardear a la gente. La ciencia como fuego. No lo tuvo en cuenta ni siquiera el honesto Oppenheimer, que junto a Teller descubrió la bomba atómica. Y no me consuela recordar que antes de hacerla explotar en Fort Alamo, había enviado a sus colegas de Berkeley el telegrama en el que, citando un pasaje del sagrado texto hindú Bhagavad Gita y comparándose con el dios Krishna, se maldecía sin piedad: me he convertido en la muerte, en el destructor del mundo. Además, no fue un médico el doctor Joseph Ignatius Guillotin el que en 1789 inventó la guillotina. No fue otro médico el doctor Louis el que en 1791 dirigió su fabricación. Por cada penicilina, la ciencia nos regala una guillotina. Por cada Pasteur o Madame Curie o Marconi nos regala un Mengele, o al menos un Oppenheimer o un Teller. Y sus discípulos más peligrosos son precisamente los investigadores. Casi siempre, honor y gloria a las excepciones. A los investigadores les importa un cuerno el género humano. Solo les mueve el demonio de la curiosidad vinculada a la ambición personal y al interés monetario. ¿Cómo se comportará un pájaro sin alas? ¿Cómo funcionará un niño concebido en una probeta? ¿Qué y cuánto dinero y fama me proporcionará este descubrimiento? Y al diablo los principios y al diablo los valores sobre los que se basa o debería basarse una sociedad civil. Queridos míos, Ratzinger tiene razón incluso cuando dice que en nombre de la ciencia, el derecho a la vida, se le infligen heridas cada vez mayores. Tiene razón también cuando dice que con la experimentación con embriones humanos, la dignidad del hombre es vilipendiada o incluso negada. Tiene razón también cuando dice que si no queremos perder el respeto por el hombre, hay que desmitificar la investigación científica, desmitificar la ciencia, es decir, dejar de considerarla como un ídolo o como una divinidad. Sacrosantas palabras que, a mi juicio, valen incluso para la ética. Y 2.
Cualquier diccionario define la ética como aquella parte de la filosofía que se ocupa de la moral, de lo que está bien para el hombre, de lo que está bien hacer o no hacer. De hecho, en la ética se inspiran generalmente las leyes de los países no bárbaros o no del todo bárbaros. Y hasta ayer en Occidente nos hemos atenido a esas reglas. El problema es que en la edad moderna la ética parió una hija degenerada que se llama bioética. Siempre según el diccionario, la bioética es una disciplina que se ocupa de los problemas morales e individuales y colectivos relacionados con el avance de los estudios en el campo de la genética y de la tecnología relativa a la formación de los procesos vitales. Pero sobre tal disciplina yo pienso lo mismo que Erwin Chagall, el gran bioquímico americano que solo con oír hablar de procreación asistida o de fecundación artificial se ponía como una fiera y gritaba: la ética es a la bioética lo que la música a las marchas militares. Pues bien, el mundo occidental chapotea en esas marchas militares. Institutos de bioética, comités de bioética, academias de bioética, siempre en manos de sabios que dicen querer defender nuestro futuro, sopesar la alegría del saber con la utilidad social y poner coto a la avidez de los intereses industriales y financieros. Pero ante el ídolo ciencia, ante la divinidad ciencia, ante el mito de la investigación científica, la bioética se cruza de brazos siempre. En 1997, cuando nace la oveja Dolly, y ya estaba claro que por medio de los mismos artificios la clonación podría extenderse a los seres humanos, los representantes de la noble disciplina definieron la cosa como éticamente inaceptable. Jamás permitirlo equivaldría a ir contra la ley biológica clave. Sería un ultraje a la naturaleza que por sí sola prevé la evolución de nuestra especie. Conduciría al declive de nuestra civilización. Lo dijeron todos, absolutamente todos. El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, la United States Bioethics Commission, el Consejo para la Ética y la Bioética de la Comisión Europea, por ejemplo, y la Organización Mundial de la Salud y las diversas academias nacionales de medicina. Cuando nació la primera niña concebida en una probeta, la niña inglesa, lo mismo. Cuando lo de la eutanasia, igual. Con motivo del actual holocausto de los embriones, idem. Vetos, condenas, pero después todos comenzaron a cerrar los ojos, a dar una de cal y otra de arena, a permitir compromisos que en realidad eran permisos. Es su forma de ser politically correct. Al principio gritan al escándalo, después comienzan a farfullar que hay que reflexionar mejor, que no se puede prohibir los descubrimientos científicos, que no se puede ir hacia atrás, y se desdicen, se revisan los vetos y las condenas, incluso se tornan cómplices del delito, siempre con el pretexto de la terapéutica. Se entiende. El último ejemplo es
italiano procede del Comité Nacional de Bioética que el pasado mes de mayo se mostró favorable a la utilización de células estaminales aisladas de los fetos abortados, la utilización del tejido fetal extraído de la interrupción voluntaria del embarazo y su utilización con fines científicos y terapéuticos no se configura como bioéticamente ilícito, comprometiéndose a no meter mano sobre el material fresco. Un niño apenas abortado lo llaman material fresco, como el pescado fresco, y explicando que eso no sería tal vez necesario porque hay miles de células fetales crioconservadas en un banco milanés. Nuestros estaminalistas podrán, pues, experimentar sin escrúpulos y sin problemas. Incentivo al aborto y paciencia. Si saben perfectamente que la decisión es un incentivo al aborto, perdón a la interrupción voluntaria del embarazo. Así se dice en el lenguaje politically correct. Paciencia. Si saben igual de bien que para muchas mujeres y para muchas parejas el comercio de los hijos abortivos es un negocio bastante rentable. Piénsese en el turismo procreativo, el que se han lanzado muchos países de Europa o cercanos a Europa como Cuba y Tailandia, se lanzaron al turismo sexual. Por 7.000 euros, Ucrania ofrece el billete de avión, el hotel de primera clase con comida incluida, el guía turístico e incluso el ovocito. Y cuando desembarcas en el aeropuerto, ni siquiera pasas por la aduana. También es rentable el negocio de los espermatozoides, junto a los óvulos congelados. Los bancos occidentales tienen cantidades ingentes de esperma congelado. En ambos casos el material procede de Ucrania, de Rumanía, de Albania, de Eslovenia, de Corea y de los países más pobres del continente asiático. Pero también procede de Suiza, de Noruega, de Grecia, de Malta, de Portugal y de España, especialmente de Barcelona, la ciudad en la que viven muchos inmigrantes procedentes de la Europa del Este. Están repletos de este material, sobre todo los bancos ingleses. No en vano el Parlamento Europeo, por su propia bondad, lanzó una advertencia a Inglaterra, donde el mercado florece vergonzosamente con los óvulos procedentes de las clínicas rumanas, en su mayoría óvulos vendidos a 1.000 o 2.000 euros la docena por las gitanas. Y en el libro más inquietante que haya leído sobre este tema, La vida en venta, los autores Christian Gooding y Jacques Testard cuentan que en Europa los óvulos de las chicas rubias y estilizadas, a menudo modelos, cuestan mucho más caros, al menos 15.000 euros cada uno. Y es que garantizan hijos de concursos de belleza. ¿Entiende? Hijos a medida, elegidos en el menú de la eugenesia y de la biotecnología. A este respecto, Gooding cuenta haber encontrado en un sitio de internet este anuncio. Se busca óvulo bello e inteligente procedente de una estudiante muy deportista y alumna de un colegio muy famoso. Y ahora díganme si estas investigaciones para las que los promotores del referéndum invocan la libertad iluminada no se pueden asociar a los campos de Dachau, de Barquinó, de Auschwitz y de Montansen,
Díganme si estas investigaciones aparentemente hechas para curar enfermedades en realidad no apuntan a algo que se asemeja mucho al hitleriano sueño de una sociedad compuesta solo por rubios con ojos azules. Díganme si, con el pretexto de la terapéutica, la ciencia y el progreso, no contemplan un mundo de superhombres. Super es una forma de decir, dado que el premio Nobel Dr. Kary Mullis propone clonarnos con el ADN procedente de famosos atletas y estrellas del rock. Sin embargo, los 60 miembros del Comité Nacional de Bioética han concedido su autorización casi por unanimidad, solo con un voto en contra y una abstención. Y entre ellos había algunos católicos, y entre los católicos estaba Monseñor Elio Sgreccia, presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias, amén de obispo y autoridad muy prestigiosa en el universo de la bioética. He dado un salto al leer la noticia, aún sabiendo que el suyo fue un voto muy pensado. Me dije, ¿cómo es posible? ¿No fue Wojtyla el primero que dijo que a un embrión se le debe el mismo respeto que a cualquier persona? Es que ya cede hasta la iglesia ante la ciencia, que quiere sustituir a los legisladores. Aparte del cardenal Ruini y otros pocos, solo aguanta el tipo Ratzinger. La ciencia no puede generar etos, ha escrito Ratzinger en su libro Europa. Una renovada conciencia ética no puede proceder del debate científico. Naturalmente, Ratzinger lo dice en clave religiosa como filósofo y teólogo, que no prescinde de su fe en Dios creador, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que inventó el universo y creó al hombre a su imagen y semejanza. Tesis que a veces le envidio porque resuelve el rompecabezas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pero en la que mi ateísmo ve solo una bellísima fábula. Si Dios existiese y fuese un Dios bueno y un Dios misericordioso, ¿por qué habría creado un mundo tan caótico? Pero al decirlo defiende la naturaleza. Ratzinger rechaza a un hombre inventado por el hombre, es decir, un hombre producto de sí mismo, de la eugenesia mengeliana, de la biotecnología frankensteiniana. Y lo que dice es verdad, es justo y razonable. Es un discurso que va más allá de la religión, un discurso civil en el que no tiene nada que ver la bellísima fábula. Tiene que ver con los deberes que nosotros tenemos para con la naturaleza, hacia nuestra especie, hacia nuestros principios. Los principios sin los que el hombre no es sino un objeto de carne sin alma. Reflexione a fondo y se dará cuenta de que la culpa de esta locura no es solo de los científicos, de los investigadores, de los sin criterio, para los que todo es lícito, si es posible, y materializarlo los hace ricos y famosos. Es como la historia del doctor Guillotín, porque es también la historia de quien lo apoya, de quien lo protege, de muchos políticos, por ejemplo, por los políticos que, habiéndoles fallado las ideologías, no saben ya a qué santo invocar, y para permanecer en la onda buscan el sol del futuro en los desgraciados que quieren crear
el hombre con el ADN de las estrellas del rock y de los atletas famosos, lo más parecido a los simios y además drogados. El papel de los políticos. Políticos que, para reencontrar el poder perdido, permiten que nuestros y los suyos hijos nunca nacidos terminen en los nuevos campos de exterminio, que para cristalizar el poder no perdido pasan por iluministas y desprecian el concepto de familia, es decir, el concepto biológico en el cual se basa cualquier sociedad, que no definen el matrimonio por lo que es decir, la unión de un hombre y de una mujer presumiblemente capaces de procrear, la institución jurídica que regula la necesidad de perpetuar la especie, sino una unión y una institución que acoge con los mismos derechos a dos individuos de la misma especie y por lo tanto no es capaz de perpetuarla. Y paciencia, porque sí, ya lo escribí en el Apocalipsis, nuestra especie apuesta por la homosexualidad se extinguirá como los dinosaurios. Paciencia, sí, con la adopción gay, en vez de un padre y de una madre, el niño adoptado se encuentra con dos padres o con dos madres. Paciencia, sí, con dos padres o con dos madres, crece ignorando el concepto de paternidad y de maternidad. Tampoco saben quién es su padre, los niños nacidos de los embriones congelados, ni lo sabrán jamás. La jodida bioética prohíbe decírselo. Y en la figura del padre ve solo un semental que deja encinta a las mulas. En cuanto a la figura de la madre, piénselo bien, si nacen del óvulo de una gitana o de una famosa modelo que no quiere decir su nombre, esos niños no sabrán tampoco quién es su verdadera madre. No en vano este nuevo modo de nacer les encanta a los cónyuges del mismo sexo. Parece inventado para ellos. La culpa es también de los intelectuales que el tío Bruno, el hermano de mi padre, llamaba inteligente cretinos o cretino inteligentes. Los intelectuales que por oportunismo, beneficio o manía de influir en el futuro aprueban o propagan las desgracias de Frankenstein como si realmente fuesen conquista de la humanidad, y también de los medios de comunicación que esas desgracias las presentan con complacencia e incluso con el sombrerero en la mano. Con el sombrerero en la mano las describen obsequiosa y estudiadamente como si fuesen recetas culinarias de Pellegrino Artusi o de Antelme Brillat Savarin, dos famosos chefs italianos. Receta surcoreana. Se toman células de la epidermis de un paciente y se extrae el material genético, es decir, el ADN. Después se toma un ovocito dorado previa recompensa por una mujer ucraniana o rumana o eslovena o coreana o albanesa o maltesa que certifique que no está fecundado y se vacía. Se le quita el núcleo y se tira. Hecho esto, en lugar de aquel núcleo se coloca el ADN sacado del cuerpo del paciente, operación que se llama transferencia nuclear. Se estimula con sacudidas eléctricas a fin de que las células se multipliquen deprisa y corriendo, como si el ovocito hubiese sido penetrado por un espermatozoide. Se obtiene el blastocito, es decir, el ovocito
que corresponde a la primera fase del desarrollo embrional. En definitiva, se crea un embrión. Cuando el embrión crece, se secciona, vivisección. Sus células estaminales se inyectan en el cuerpo del paciente. La receta inglesa, es decir, la proporcionada por los investigadores del Newcastle, es casi idéntica. La única diferencia consiste en procurarse previamente 3 blastocitos y tras la transferencia nuclear estimular un rápido desarrollo, algo por lo que mi oncólogo estadounidense se indigna y dice: "This waiving the therapeutical purpose is a dirty fib", sucio embrollo, una trampa cruel. Es cierto que no hemos conseguido eliminar el cáncer, sin embargo, lo curamos, a veces lo bloqueamos. En cambio, ellos no han descubierto cura alguna contra las enfermedades que citan para justificar la nueva matanza. Pero si acaso la descubriesen, diría lo mismo: hay que oponerse porque la clonación terapéutica es ya clonación reproductiva y por lo tanto válida para fabricar seres humanos. Hay que oponerse porque distinguir una de la otra equivale a esconderse tras el truco semántico. Hay que oponerse porque inyectar en un enfermo células estaminales significa matarlo. ¿Sabe por qué? Porque las células madres de los embriones son tan vigorosas y tan potentes como desordenadas. No se multiplican como y donde queremos, sino como les place y donde les place. Ergo, causan tumores. Recientemente han sido inyectadas en el cerebro de un mono. El cerebro desarrolló de inmediato un cáncer fulminante y el mono murió al cabo de pocos días. La culpa es de la llamada gente normal, la gente que por ingenuidad o por desesperación cree en la historia de las enfermedades que se van a poder curar. Creyéndolo, se dejan embaucar por falsas esperanzas, porque, al igual que los sabios de la bioética, también la gente grita a menudo el escándalo, se atemoriza, dice: odio lo que quieren hacerme, ¿qué me va a pasar? Pero después, atontada por el lavado de cerebro hecho por los políticos y los intelectuales que presentan a los Frankenstein como benefactores, seducida por los elogios de los periódicos que los tratan con el sombrerero en la mano, cede a las dudas. No se da cuenta de que está ante el trágico devenir de nuestro destino y cambia de idea. Para sentirse moderna, se adecua. Para no ir a contracorriente y no perder las ventajas de la supuesta modernidad, que al final se resumen en un móvil colgado del oído, grita milagro, se arrodilla y aplaude, aunque eso signifique masacrar a sus propios hijos como Medea. Hablemos claro, vivimos en una sociedad que mira la vida en términos hedonistas y punto, que busca solo el bienestar, las ventajas materiales, las comodidades, una sociedad en la que el alma no cuenta y la espiritualidad menos, y no solo en Italia, no solo en Europa, en Estados Unidos sucede lo mismo o peor. De hecho, fue en Estados Unidos el que difundió el culto al hedonismo. Fue Estados Unidos
el que lanzó la moda de los matrimonios y las adopciones gays. Fue Estados Unidos el que dio el vistazo bueno a las investigaciones. La única diferencia es que en Estados Unidos la mayoría de los ciudadanos se opone y que a los investigadores su presidente les dice: yo no les voy a dar dinero para realizar a fondo la matanza. Yo no creo en la ciencia que destruye para pasar la vida. Del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Mediterráneo y del Mediterráneo al mar Ártico. Occidente entero está enfermo de una enfermedad que ni siquiera millones de células estaminales podrían curar. El cáncer intelectual y moral del que hablo en mi trilogía, sobre todo en la fuerza de la razón. Precisamente por culpa de ese cáncer no entendemos ya el significado de la palabra moral. No sabemos ya separar la moralidad de la inmoralidad o de la amoralidad. Precisamente a causa de ese cáncer, los mecenados de Frankenstein querrían una investigación científica sin vetos ni condenas. Precisamente a causa de ese cáncer, a los tipos de mi tipo los llaman tontos, meapilas, siervos del Papa y del Cardenal Ruini, e incluso los exponen al público escarnio con las palabras retrógrado, oscurantista, reaccionario. Pero la moralidad no es estupidez, es raciocinio y sentido común, a veces revolución. La ética no es moda, es un código de comportamiento que vale en todas partes y siempre. Una disciplina que nos ayuda a descubrir el bien y el mal. El bien y el mal no son opiniones o puntos de vista. Son realidades objetivas, concreciones que nos distinguen o deberían distinguirnos de los Sarkawi. No en vano nos servimos de ellas desde los días de los que habitábamos en cavernas. Y aunque el hambre nos hacía ser caníbales, conocíamos esa verdad. El bien es lo que hace bien y nos hace sentir bien. El mal es lo que hace mal y nos hace sentir mal. Hoy el bien es considerado por la mayoría aquello que es más cómodo, el mal lo que no lo es, y pocos se dan cuenta de que optar por el mal es de cretinos, no cretino inteligentes o inteligente cretinos, cretinos a secas, sin temor a la burla. So pena de ser objeto de burla y pasar por una nueva conquista del Vaticano como una atea en vías de conversión, una comecuras en busca de absolución, en definitiva, una revisionista in articulo mortis. Vuelvo a Ratzinger, y Ratzinger tiene razón cuando escribe que Occidente nutre una especie de odio hacia sí mismo y ya no se ama a sí mismo, que su historia ve solo lo que es despreciable, que en ella ya no consigue descubrir lo que contiene de grande y de puro. Tiene razón cuando dice que el mundo de los valores sobre los que Europa había construido su identidad, valores heredados de los antiguos griegos y romanos y del cristianismo, añado yo, parece haber llegado al final, que Europa está paralizada por una crisis de su sistema circulatorio y que esta crisis la está curando con trasplantes, la inmigración y el pluriculturalismo, añado yo, los cuales solo pueden eliminar su identidad.
tiene razón cuando dice que el renacimiento del Islam no se nutre solo del petróleo, sino que se alimenta también de su conciencia de que puede ofrecer una plataforma de espiritualidad, la espiritualidad a la que la vieja Europa y todo Occidente han renunciado. Por último, tiene razón cuando cita a Springer, según el cual Occidente corre inexorablemente hacia su propia muerte. A este paso se terminará como terminó la civilización egipcia o el Sacro Imperio Romano, como han desaparecido y desaparecen, añado yo, todos los pueblos que olvidan que tienen alma. Nos estamos suicidando, queridos míos. Nos estamos matando con el cáncer moral, con la ausencia de espiritualidad y esta iniciativa del mundo de huir hacia adelante con la engañosa eugenesia y con la tramposa biotecnología es la etapa definitiva de nuestro masoquismo. Por eso, los Bin Laden y los Arkawi, individuos inmorales y amorales, pero sometidos a una paradójica forma de moralidad, campan a sus anchas. Por eso son correligionarios, nos invaden tan fácilmente y con tanta cara, nos convierten en los dueños de nuestras propias casas. Por eso en nuestras casas son acogidos con tanto servilismo y con tanto miedo. Por eso Europa se ha convertido en Eurabia y Estados Unidos corre el mismo riesgo. Y por eso, sellados en la frente con la marca de la que habló el Apocalipsis, la marca de la esclavitud y de la vergüenza, muchos occidentales terminarán arrodillados en la alfombrilla rezando 5 veces al día al nuevo patrón, a la referéndum. ¿Por qué es que quieren refrendar el propio término procreación asistida? Evoca el gesto de levantar la bandera blanca, de terminar en un mundo contra natura, sin contar con que, pases lo que pase, este referéndum terminará como el de la casa. Es decir, sin contar con que pase lo que pase, este referéndum terminará como el de la cacería, es decir, con los cazadores que siguen disparando bajo nuestras ventajas y matando los pajarillos. Fin del ensayo de Arianna Fallaci.